cuando se vayan introduciendo, bueno, pues ya le irá apareciendo. Luego, por dejar este 10 minutos de cortesía y con un poco sobre todo con respecto a todos los que ¿de acuerdo? Pues podemos empezar, Santiago. Bueno, pues nada, lo primero, buenos días a todos, queridos profesionales de la docencia, y que de un modo u otro pues estáis en contacto directo con la realidad del sector educativo. Yo soy Santiago Carrodía, muchos de vosotros me conocéis directamente, personalmente, he trabajado con vosotros de especialidad en tecnología de educación. En mi nombre y de parte de Solutel, partner de Cisco y empresa certificada de Amazon Web Services, os damos las gracias por participar en esta mesa de debate. El fin último es poner en relieve los problemas que hayáis ido detectando durante este curso pues tan sumamente atípico y que recientemente pues, se acaba de clausurar. Inauguramos a través de esta mesa redonda pero virtual centrada en el sector educativo y nace con la pretensión de acercarse a diversos sectores donde Solutel pues, cuenta con una amplia experiencia de más de 2 décadas en proporcionar soluciones tecnológicas con un elevado valor añadido. Sistemas de telepresencia, como por ejemplo proporcionar redes seguras donde los datos puedan viajar de punto a punto sin que sean vulnerados. Algo que creemos que es de extrema importancia a sectores como el vuestro, el educativo, obviamente por tratarse de menores, o en el sanitario, por tratarse de datos sensibles. Queremos a través de estos TikTok, hoy inauguramos conocer de primera mano de profesionales de dichos sectores su problemática, cómo la tecnología, desde la especialización de Solutel, puede ofrecer interesantes soluciones para ser competitivos y, en definitiva, diferentes. Yo, la forma de trabajar este TikTok va a ser que yo os voy a ir exponiendo temas y cualquiera de vosotros puede comenzar el debate, ¿de acuerdo? Solo basta con levantar la mano para que os puedan dar paso e intentar que fluya del mejor modo posible toda la información. Quisiera, antes de comenzar esta mesa redonda TikTok de Solutel, presentar al director general de la compañía, don Tomás Civera. Hola, buenos días, Santiago, muchas gracias. Buenos días a todos. Como además de un día especial, porque es la EBAU, está todo el mundo pues, muy concentrado en un momento además muy importante de sus vidas. Para nosotros también es muy importante. Hoy no vamos a hablar de producto, no vamos a hablar de nada, de ninguna solución. Lo que queremos, como decía Santiago, es escucharos. Nosotros somos una empresa tecnológica que llevamos 23 años ya trabajando, ofreciendo servicios al sector educativo, también a otros sectores, ¿vale? Y sobre todo lo que queríamos entender eran cuáles eran vuestras necesidades, cuáles eran los problemas que habíais tenido, la realidad, para empezar a pensar entre todas las soluciones que hay, cuáles son las más adecuadas para facilitaros un poco la vida, si las conocemos, y si no, pues bueno, pues aportar lo que podamos aportar. Espero que sea un evento, digamos, en donde todo el mundo pueda hablar y todo el mundo pueda participar para que sea, bueno, lo más enriquecedor posible. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Tomás. Bueno, aunque os vean los nombres, os voy a nombrar, no voy a poner lista, no vamos a poner una falta a nadie, como se hace en un colegio. En este TikTok participa Miguel Asensio en representación del grupo Laude. Buenos días, Héctor Díaz en representación del grupo Nemo Marlin, que es un grupo de guarderías por España. José Luis Manero en representación de Fundación Arenales. Luis Fernando Martín, que no sé si se ha conectado ya en representación del Grupo Casado, que es un grupo de 5 colegios en Madrid. Ana Roa es psicóloga especializada. Curro Ortega es el director gerente de Singladura, que es una empresa de mobiliario escolar. Buenos días, Curro. David Montejano, en representación del Colegio Mira Madrid. David Novillo, en representación del Colegio Trinity College. Laurentino Galán, en representación del Colegio Santo Ángel. Juan Aucejo, de Oposiciones Filosofía. Y Gema Maqueda, de la jefa de estudios del Colegio Vigo en Pontevedra. Tony García, que fue nombrado uno de los premios al mejor docente 2018. Daniel Ruiz, en representación de Colegios El Valle. David de San Benito por Cisco e Irene Zavala, responsable de responsabilidad social corporativa de Cisco España. Además, tenemos constancia de que nos están siguiendo una serie de perfiles desde México y Argentina, a los cuales desde aquí nos damos los buenos días, buenas tardes, buenas noches casi en sus países. De modo que, sin más, bueno, resulta inevitable, para empezar, pues no fijar nuestra atención en el Ecuador del mes de marzo, cuando pasamos de tener a todos nuestros alumnos en las aulas,
a tenerlos en casa. Entonces, para aquel entonces, las plataformas de comunicación tipo Aula 1, Alexia, LC, por ejemplo, entre otras, sirvieron de entrada para comunicar rápidamente el nuevo escenario en el que nos teníamos que mover, tanto docentes como alumnos, el propio centro y, sin olvidarnos de las familias. ¿Cómo resolvió cada uno de vosotros esta situación inicial y, sobre todo, cuáles fueron los hándicaps que tuvisteis en un primer momento? Lanzo la pregunta al aire. El que quiera empezar, que levante la mano. Vale, he activado el micrófono, ¿eh? Vale. ¿Sí? ¿Quién arranca? ¿Cómo evolucionasteis en ese primer momento inicial? David, por favor. David Montejano. Venga, rompo el hielo yo. La verdad es que no tuvimos grandes problemas, dado que en nuestro centro, pues los alumnos cuentan todos book, básicamente, desde el tercero de primaria, con lo cual fue muy fácil el acceso. En la que está nuestro colegio, pues bueno, es una zona media alta, con lo cual todos tenían acceso a internet, no había grandes problemas, y nosotros ya trabajamos de una manera sólida, online. Simplemente fue trasladarnos a casa, trabajar desde casa. Es verdad que tuvimos que hacer adaptaciones y ahí, como en todos los centros y perfiles, estaban un poquito más lejanos de la tecnología. Pero ahí lo que hicimos desde nuestro colegio, una labor de cooperativismo, ya que somos cooperativa, y colaborar. Yo, por ejemplo, me encargué de elaborar todas las entradas de los vídeos, grabar los vídeos iniciales para los profesores que grabar desde casa, los pasos que tenían que hacer, programas a llevar a usar. Es decir, al final pues, colaborando entre todos, pero no fue complicado, realmente. Muy bien. Pues, es una suerte. No fue complicado. Imagino que también dependerá un poquito en función, bueno, pues de las capacidades tecnológicas de cada centro. A lo mejor no todos los centros tienen la misma opción. Sí, por favor, Tony. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Genial. Bueno, en nuestro caso hablamos de un centro con un 60% de inmigración y nivel socioeconómico medio-bajo. Entonces, las dificultades fueron un poco mayores. A nosotros nos avisaron del cierre, pues como a todos, de un día para otro, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos en un primer momento fue poner a disposición de todos los padres los correos electrónicos oficiales de todo el profesorado. Y durante todo el fin de semana nos dedicamos a llegar al mayor número de familias con los datos que teníamos. Durante toda esa semana se hizo un proceso enorme de llegar a todos los padres, y es cierto que al final llegamos aproximadamente a un 80% de las familias, hubo un 20% que no tuvieron respuesta, y en muchos de esos casos fue por parte de los padres, porque a nosotros nos constaba que ellos estaban recibiendo la información, porque luego se generaron grupos de WhatsApp, se generaron otros de grupos de padres, y nosotros sabíamos que había familias, un 20% de las familias, que directamente no contestaban porque no les dio la gana. Así de sencillo, aunque pueda parecer un poco extraño, pero no tuvimos información de ninguna de ellas durante todos estos meses. Luego, las dificultades que tuvimos principalmente fue que al ser online, lo que se produjo, no tanto brecha digital, porque según los datos oficiales del INE no hay brecha digital como tal, porque prácticamente toda la población española tiene conexión a internet, tiene dispositivos móviles. Lo que pasa es que hubo un colapso digital, porque claro, había pocos dispositivos para estar una familia entera confinada en casa durante las 24 horas. Entonces era imposible que todos accedieran al dispositivo del ordenador o de la tablet que tienen por familia, ¿no? Y fue ese el principal problema, el acceso. Y luego una falta de formación del profesorado en cuanto al conocimiento de plataformas para trabajar online. Y luego se hizo, se aprendió de manera muy rápida, pero sí que es cierto que se hizo prácticamente a nivel individual. Es decir, que la relación era alumno con profesor, pero no hubo ninguna plataforma donde se trabajase de manera cooperativa, que es lo que yo un poco he echado en falta. Ese aspecto de que la enseñanza telemática no solo sea alumno-profesor, que es lo que lo hemos convertido en nuestro centro, y me consta que también en otros muchos, sino plataformas donde sí se pueda trabajar de manera online, cooperativa, toda el aula, ¿no? Como si estuviéramos en un aula real virtual. Y eso fue lo que en principio a nosotros más nos costó.
Muchísimas gracias, Tony. Levantaba la mano Daniel. Me ha llamado, por cierto, yo voy a ir haciendo incisos de todos los comentarios que vais haciendo. Resulta paradigmático que, efectivamente, según el Estado, no hay brecha digital. Es un hecho que España cuenta, no sé si es el primero o el segundo país de Europa, del mundo, que tiene una mayor cantidad de dispositivos móviles, de smartphones. Es decir, si somos 47 millones de habitantes, a lo mejor en España hay 45 millones de dispositivos móviles y, sin embargo, hay gente que carece de un dispositivo, familias que a lo mejor tienen 25 equipos en casa y, bueno, a lo mejor sería un momento de destapar la solidaridad real, decir, oye, tengo 4 equipos en el garaje, oye, los voy a donar a un colegio y que se muevan. Daniel, por favor, Daniel Ruiz. ¿Daniel? Sí, espera, que está conectando el audio, perdona. Vale, sí. Estoy aquí con el móvil. Bueno, en mi caso, o en el caso de los servicios del Valle, yo creo que nos encontramos en una situación, o nos hemos encontrado en una situación bastante rodada, porque llevamos ya varios años trabajando con las soluciones Microsoft. Entonces, sí que tenía ya preparados a tanto los profesores como al alumnado. Quizá la única pega que habíamos podido encontrar es que sí que es verdad que ha habido familias que, aun estando en barrios con una estructura socioeconómica media alta, con algunos decían que teniendo 3 hijos, pues es difícil encontrar con 5 ordenadores en casa. Eso es lo único que se haya podido encontrar. El resto, teníamos a los profesores bastante preparados. Es cierto que, bueno, hay cierto desfase, hay profesores muy activos y muy dinámicos a la hora de hacer actividades, que son más proactivos, y hay otros profesores que ha costado un poquito más, por decirlo de alguna manera, agendar las actividades. Nosotros apostamos, y eso es una cosa que teníamos, por hacer videoclases. Es decir, nuestras clases eran todas a través de Teams, que es una herramienta que utilizamos con Microsoft, y a partir de ahí hemos estado pasando lista y con una asistencia entre el 80 y el 90%. De hecho, hemos estado con los alumnos de segundo de bachillerato hasta hace una semana, y hoy estoy con ellos aquí en la Facultad de Medicina en Madrid, en la Autónoma, y les hemos estado haciendo un seguimiento bastante cercano. Es como todo, al final los alumnos que han querido trabajar se han podido subir al carro de esta nueva manera de aprender, por decirlo de alguna manera, o de recibir clases, y hay chavales, pues bueno, y hay familias con las que hemos tenido que trabajar un poco más el seguimiento. Que ha habido una respuesta muy positiva, y de hecho creo que ha sido uno de los puntos fuertes de nuestros colegios, que estaban explicados como proyecto y realmente estamos muy contentos del resultado que se ha obtenido. Sí que es cierto que estamos hablando del concepto de brecha digital. Yo creo que los docentes, y a la hora de movernos con amistades y conocidos que trabajen en distintos centros, sí que hay un desfase entre unos colegios que sí tienen medios y que apuestan por ellos y otros no. Y bueno, en ese caso hay veces que la concertada y la privada opta por un proyecto de mayor inversión económica, un poco menos de soporte o menos de apoyo. Es una opinión o una percepción que he visto, como os digo, en función de las amistades que tengo que trabajan en colegios públicos, que se han encontrado un poco más no quizá perdidos o con menos soporte. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, de las tres intervenciones que hemos tenido hasta ahora, y por favor os animo a que todos seáis libres de expresar vuestras opiniones, sí habéis manifestado una cierta, bueno, llamémoslo brecha digital o llamémoslo a lo mejor quizá un mal reparto de tecnología, y bueno, y que no hemos sabido canalizar cómo se puede llevar equipos que a lo mejor son perfectamente útiles para los alumnos, para hacer una pequeña videollamada o para compartir determinadas tareas. Se ha conectado Luis. Sí, se ha conectado Luis Fernando Martín del grupo pasado, al cual le doy los buenos días. ¿Qué tal? ¿Me escuchas, Luis? Buenos días, Santiago, y a todos. Buenos días a todos. Buenos días. Hola, buenos días. Por lo que más o menos planteáis, bueno, digamos que ha sido un impasse en el cual, bueno, se ha podido avanzar hacia adelante de manera correcta y ordenada. Sin embargo, ven que hay, no sé, ese problema de disponibilidad de ofrecer herramientas tecnológicas. Tanto Tony como Daniel sí me ha comentado, bueno, que hay una problemática. ¿Cómo creéis, de cara al curso próximo, que se podría solucionar? Y digo de cara al curso próximo porque en 2 meses empezamos con otro curso donde lo más probable es que haya
o un sistema híbrido de presencial y online. Entonces, vamos a encontrar con el mismo problema de familias que a lo mejor tienen niños y qué hacemos donde solamente hay dos ordenadores. ¿Alguien tiene la clave? Sí, Ana, por favor, buenos días. Hola, encantada de estar con vosotros. Bueno, mira, yo quisiera dar un apunte a debate. Bueno, venga. Porque estoy en contacto directo con familias y creo que la opinión de las familias, independientemente de todos nosotros que somos profesionales, es muy importante. A mí me parece que cuando en marzo se decretó el estado de alarma y se tuvo que pasar a esta enseñanza de teleformación, fue un impacto muy grande para las familias. Y tengo testimonios directos de familias a las que les ha costado mucho adaptarse a esta situación. Quiero decir, tenemos que ver también ese punto de vista, independientemente de nuestra empresa, independientemente de nuestro colegio. Yo creo que no es tan bonito ni tan florido. Las familias han sufrido mucho, desde las que están con medios peores como las que están con medios mejores, porque han tenido que convertirse de alguna manera los profesores de sus hijos y eso les ha generado un nivel de estrés muy importante. Creo que eso debemos tenerlo en cuenta y también debemos tener muy en cuenta a la etapa infantil, porque la etapa infantil se quedó colgada. Es decir, estamos hablando, y a mí me parece fantásticas las opiniones que he oído hasta ahora, de plataformas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con la etapa infantil? ¿Qué ocurre con esos niños que de repente se quedaron sin nada o de alguna manera en blanco? También es una propuesta que os hago para que entre todos pues busquemos soluciones o por lo menos demos algún apunte. Muchísimas gracias. Sí, Ana, muchísimas gracias por tu aportación. David Montejano ha levantado la mano. Sí me gustaría, ahora por favor que hable David Montejano, quizás a lo mejor, Ana, quien pueda tener la clave de lo que tú estás comentando es el que está debajo de David, que es Héctor, que es el dueño de un grupo de guarderías. David, por favor, cuando quieras. Yo sí me gustaría trasladar un apunte, porque yo antes me he presentado como personal del Colegio Mira Madrid. Además, soy presidente de una asociación a nivel internacional, Mira no sin al cambio educativo. Y he participado durante este tiempo también en un grupo de trabajo con adolescentes y personas adultas durante el confinamiento para trabajar cómo estaban llevando esto. Además de hacer un estudio con los docentes de la asociación. Quería hacer dos apuntes. Por ejemplo, cuando hablamos de diferenciar pública y privada, yo creo que ya no es tanto por tipología de centro. Os voy a poner dos ejemplos de centros tres. El Colegio Fregaceros en Madrid y el Colegio Santo Domingo son colegios públicos. Son colegios Apple y que han salido de esto adelante de una manera espectacular porque estaban preparados y son públicos y la infraestructura que tienen es increíble. Y, por ejemplo, ahora que hablaba Ana de infantil, se ha trabajado mucho en infantil. Yo puedo dar ejemplos como el Colegio Santa Ana de Cuenca, donde su proyecto con infantil ha sido fantástico. Lo han puesto en redes para que todo el mundo pueda acceder y pueda ver cómo lo hacían. Entonces, lo que yo creo que falta es compartir y coger esos ejemplos de la gente que ha sabido salir adelante y ponernos ahí. Es decir, seguir ese camino, porque los tres que he mencionado son colegios públicos, uno de ellos incluso, que es el Santo Domingo, iba a cerrar, y de ese cerrar es un colegio que tiene lista de espera para entrar todos los años. Entonces creo que ya no es una diferencia en eso, sino que incluye mucho el equipo, la motivación, que para mí es la clave base de cómo salir adelante y cómo creer en tu proyecto y sacarlo adelante. Solo quería apuntar eso. Sí, no sé si quiere, Héctor, un poquito por alusiones de lo que comentaba Ana de la educación infantil, quizás qué paso adelante deberían dar las guarderías, pues para, en caso de posibles confinamientos, bueno, pues que puedan seguir con el día a día. Héctor, disculpa, tienes el micrófono silenciado ahora. Ya, perdón. No. A ver, un momentito, Héctor. ¿Vale, ahora? Hola, ¿qué tal? Mirad, nosotros aquí en España tenemos aproximadamente 3.200, 3.300 alumnos. Bueno, nosotros también estamos englobados de todo un grupo donde también tenemos escuelas en Francia, en Alemania. Bueno, un poquito vemos cómo funciona el sector de la educación infantil. Y la verdad que con este tema de la pandemia yo me considero joven
pero me vi que estaba totalmente fuera del mercado. Es decir, a mí me parecía muy complicado que pongo un ejemplo, que un bebé de 5 o 6 meses, los padres estuvieran dispuestos a hacer clases online. Me parecía muy complicado, ni lo quería mirar. Pero cuando me decían que estaba apuntado, le decía yo, debe de ser primerizo. Y me dice, no, tiene 2 más. Entonces, esto es una anécdota que te explica un poco en el que yo creo que la educación infantil creo que es diferente a etapas posteriores, no deja de ser un servicio en el que la parte educativa es importante, pero bueno, es una etapa diferente. Y lo cierto es que hemos visto que los padres a este servicio online son agradecidos, son conexiones que hacíamos de 40 minutos al día y en segundo lugar hemos visto, las clases eran de grupos de 8 y de verdad las profesoras se dejaban la piel, evidentemente, pero interactuaban. Y entonces ahí te das cuenta que estamos mayores, señores. Porque es muy difícil de decir, esto puede funcionar. Bueno, y ahora estamos planteando, pues oye, sacar la primera ya en septiembre, la primera escuela online infantil, Hemos desarrollado toda una serie de un proyecto educativo para estas etapas, y ya eso está hay un proyecto para cada día y los padres sobre todo disfrutan también enseñando a sus hijos. Esa parte también es muy importante. Ahí hemos visto que también ese servicio los padres lo solicitaban. Muy bien. Un drama, ¿eh? O sea, una cosa no quita la otra. Muchísimas gracias, Héctor, por tu aportación. Miguel Asensio levantó la mano. Cuando quieras. A ver, nosotros, supongo que os ha pasado también a los que tenéis dispositivos ya en cursos mayores, esa parte como que la teníamos un poco más resuelta, la parte online, las conexiones, etcétera. Y nuestro reto, minuto 1, fueron los cursos en los que evidentemente no teníamos tecnología. Nosotros hicimos una primera mesa redonda, en cuanto nos avisaron, al día siguiente tuvimos una mesa redonda con todos los profesores de infantil, los profesores de primero y segundo de primaria, para decir, oye, vosotros vais a ser los responsables, en el fondo, de lo que suceda en esta etapa. Y no sé si también os pasó que inicialmente nuestro miedo era más académico. Y luego, con el tiempo, nuestro miedo ya dejó de ser un poco tanto académico como emocional. Es decir, los padres pensábamos que esperaban una respuesta académica inmediata del colegio, de rigurosidad, de mantener al máximo el nivel de actividades y de cosas que íbamos haciendo. Y como decía Ana, que tenía mucha relación con la familia, nosotros también, al final, esto nos ha unido mucho a la familia. Hemos hablado mucho con ellas, hablamos con ellas todas las semanas y íbamos viendo que ellas demandaban más un aspecto más emocional. Es decir, oye, ayudadnos a seguir trabajando en casa y darnos recursos que nos puedan ayudar un poco, no tanto a mantener el nivel académico como seguir avanzando, ya sea en infantil o primeros cursos de primaria, que nos pasaba un poco. Sí es cierto que teníamos suerte de que podíamos tener dispositivos a disposición, teníamos carritos que hemos enviado por globo a casa a los que necesitaban y hemos ido haciendo todo lo que podíamos, pero sí creo, o sea, no sé, de cara también al curso que viene, que tenemos un reto importante en el aspecto emocional, o sea, en el aspecto de dar soporte tanto a los estudiantes como a las familias para una situación que ha sido dura para todos, porque los profesores han muerto en este sistema. O sea, acababan generando vídeos de YouTube, contenido, recursos, PDF, plataformas. O sea, llegaba un momento en el que me llamaban y me decía, oye, no puedo. Y digo, ya, no puedes. Y digo, ¿y cuál ha sido también, que también lo anoto, la respuesta del colegio a esa respuesta emocional de los profesores? Porque ellos también han tenido una carga importante. Entonces, creo que hemos ido evolucionando y mejorando el proceso en estos meses. Es decir, empezamos de un modelo, no sé si os ha pasado, nosotros hemos acabado con un modelo distinto que los padres han agradecido muchísimo. Hemos tenido una satisfacción también muy alta en la respuesta que hemos dado, pero creo
que hay claves a tener en cuenta, la parte tecnológica que hablabais, pues de la brecha que nos podemos encontrar con ciertas familias, la parte emocional de alumnos, profesores y familias, y cómo ir entre todos, no sé, montando, porque yo también no sé la sensación, pero he recibido un bombardeo de recursos, de páginas web, de aplicaciones, de plataformas que al final decía, mira chicos, lo voy a hacer bien con lo que tengo y luego ya vamos a ir tirando de otros recursos, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Miguel, muchísimas gracias por tu comentario. Me vas a permitir porque tengo hilada la siguiente pregunta perfectamente con lo que has dicho, ¿no? Y no sé si visteis, se hizo eco el diario ABC a mediados de finales de abril, mayo, de una carta de una universitaria que decía algo así como: tengo la sensación de que me están evaluando constantemente, pero no estoy aprendiendo nada. Estamos hablando de una carta de una universitaria, es decir, todos los que estéis aquí representados sois de educación primaria y secundaria, ¿vale? Infantil. Entonces, lo que quería preguntaros es ¿qué papel crees que deberían jugar los equipos de psicólogos de los centros? Y ojo, esto no es una pregunta tanto para Ana, que también seguro que me responde, pero también para todos vosotros, profesionales de la educación, pues para que perciban esta nueva forma de educar como algo natural. Es decir, que el curso que viene no sabemos qué va a pasar. No sé si vamos a confinarnos de nuevo o no vamos a confinarnos. No sé si vamos a tener clases presenciales y online de manera mixta. Pero ¿cómo se puede lograr que los chavales entiendan que antes iban a clase y no se les hacía exámenes todos los días y que ahora, pues a lo mejor sí hay que controlarles de una manera más directa, más rápida, la evolución de sus conocimientos? No sé quién quiere empezar por ahí. Sí, David Novillo. Pues lo que acabas de comentar creo que tiene un poco o muchísima relación tanto con lo que ha dicho Miguel como Ana, con que hay que cuidar lo emocional. Nuestros alumnos, cuando empezamos, como nuestro problema no era tecnológico, era más de incertidumbre de qué iba a ocurrir, nos llegaron a decir que les lanzábamos las tareas como con un frisbee. Nos llegaron a decir, es que la profesora se ha puesto a lanzar tareas y nosotros les tuvimos que incluso decir a los profesores que la pauta a la hora de evaluar o de hacer tantas tareas tenía que ser que ellos fuesen capaces de poder corregir igual que en clase. Es decir, no podemos mandar y marcar con un checo que me ha entregado. Tenía que haber una normalidad. Y nosotros les empezamos a plantear que esto tenía que ser, y creo que va un poco en hilo a eso, un acompañamiento. Teníamos que escuchar mucho a lo que nos decían los alumnos y también las familias. Porque en la primera parte todos nos volvimos locos, empezamos la curva de recursos, de tareas, de trabajo incluso. O sea, los que coordinamos en los centros seguro que sufristeis no haber horario. De repente los profesores nos volvimos locos y no teníamos horario, trabajábamos a cualquier hora. Y tuvimos que plantear nosotros desde el centro el acompañamiento y decirle a nuestros profesores y a nuestros alumnos que había que parar. Teníamos que parar porque no sabíamos lo que iba a durar esto y quizá había que plantearse que había que bajar un poco el ritmo, no porque fuésemos a ir más lentos, sino porque teníamos que ir al mismo ritmo que en el colegio. Porque de repente la incertidumbre nos hizo a todos acelerar, a intentar llenar todo de recursos, todo de materiales, todo de tareas, todo de horario, y nos encontramos con que había que parar. Y había que comunicar de manera clara y sencilla a las familias lo que íbamos a hacer. En algún momento les llegamos a decir que había que tranquilizarse, porque nos encontramos con padres con que querían, dame cosas para que hagan. Bueno, es que a lo mejor ahora nos tenemos que asentar, tenemos que coger una rutina, tenemos que organizar bien el trabajo que tenemos que hacer y luego poco a poco vamos rodando. No hemos terminado ninguno el curso como lo empezamos. Hemos terminado a otro ritmo, de otra manera, con otra metodología. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado más cómodos. Pero al principio, para todos, y yo soy el primero que lo admito, nos estuvimos muy agobiados, todos. Aun dominando la tecnología que utilizábamos. En mi centro utilizamos tecnología, pero aún así la incertidumbre en una situación nueva nos hacía estar agobiados y buscar remedios donde a lo mejor ya los teníamos. A lo mejor hay que agarrarse, como decía muy bien Miguel, a lo que estoy utilizando bien y no buscar cosas nuevas porque me va a generar desasosiego y ponerme a trabajar de una manera organizada. Yo creo que la clave para el año que viene, para los alumnos que creen que les están evaluando constantemente, es que cambien el concepto de me están evaluando por me están acompañando. Es decir, que el profesor no tenga que poner ni un check de hecho ni una nota. Es decir, vale, vas bien. Seguramente el vas bien ayude mucho más al entregado. Y eso creo que es una gran diferencia. Sobre todo cuando estás en tu casa
no tienes el ordenador, tienes el ordenador al lado y no al profesor. Nosotros, quizá yo creo que lo que más voy a echar de menos, y yo doy tecnología en mi centro, es poder llegar a un alumno, poner la mano en el hombro y decir, va bien. Porque en este tiempo, con el ordenador, me he encontrado con que los alumnos estaban solo, aunque tuviésemos, como muchos centros, herramientas colaborativas, un montón de chat, un montón de comunicaciones, pero eso no ha estado paliando toda la carga emocional de acompañamiento que tiene un colegio. Y eso es quizá lo que tengamos que trabajar en cualquier nuevo contexto. Es decir, voy a ir unas horas, no voy a ir unas horas, el profesor me explica, no me explica, pero sobre todo creo que tenemos que nosotros desde el colegio, a las familias y alumnos, transmitirles muchísima tranquilidad. Creo que eso es primordial. Y luego ya organizarnos, pero sobre todo tranquilidad, porque si nosotros como centro transmitimos nerviosismo o damos palos de ciego y una semana utilizamos una herramienta, otra, eso a las familias le va a generar desasosiego. Tanto tengan un nivel sociocultural alto como bajo, porque las del nivel sociocultural nos van a exigir mucho, van a querer que esté todo atado, incluso que les demos más, y las del nivel sociocultural bajo o que no tienen recursos se van a sentir desamparadas. Y yo creo que es importante que estemos desde el primer momento muy tranquilos. Yo, por lo menos que transmitamos tranquilidad, aunque nosotros estemos luego como un flan en el colegio. Muchísimas gracias, David, por tu aportación. José Luis Marrero, por favor, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mira, yo trabajo en un centro concertado en Carabanchel, o sea, que es un barrio de clase media baja de Madrid y más bien baja. Os puedo decir que todo el tema de la brecha emocional ha sido clave, absolutamente clave. Y vamos, lo que antes estaba comentando David, de que empezamos como motos con tareas, con clases, o en fin, lo que me comentaba también alguien, que no me acuerdo quién era, de pues que algún compañero te llama llorando físicamente, hablando de no puedo más. Y me han dado compañeros chicos, no solo chicas, sino chicos que me llamaban con una tensión brutal. Ha habido que hacer mucho acompañamiento. Entonces, una de las cosas que nos ha ayudado mucho, aparte de ir normalizando las clases y dando clases online incluso desde primero de primaria y algo también en 5 añitos de infantil, por debajo de 5 años dividimos las clases de los grupos de 25 en grupos de 8 y la profesora repetía las clases 3 veces para que estuviesen solo 8 alumnos en cada una, y eso nos ayudó. Pero os quería decir que nos ha ayudado mucho que la orientadora se pusiera un horario de atención a las familias y las familias conectaban con ellas para comentarle y preguntarle cosas. Y luego los tutores hemos hecho muchas tutorías online con los padres. Igual que cuando vienen aquí al centro y se sientan con nosotros y les contamos con los alumnos, hemos hecho muchísima tutoría online. Y, curiosamente, pues han sido un poquito más cortas que las habituales, porque además, como teníamos horarios cerrados, oye, a y media tengo con otras familias, etc. Y luego una de las cosas que nos ha venido de miedo es que podían estar, en los casos que así era, tanto el padre como la madre en la tutoría online, que a veces solo viene uno de los dos al centro a la tutoría. Y en ese sentido hemos podido también echar la mano. Ha habido anécdotas divertidas, como que los padres nos preguntaban, oye, ¿cómo haces para que mi hijo te obedezca en casa, en clase, con las tareas, y a mí no me obedece en mi casa con las tareas, ¿no? Pero en fin, creo que es importante que pongamos en valor no solo el aspecto, digamos, académico, sino la labor tutorial brutal que han hecho los profesores, los tutores, las tutoras con las familias. Eso no quería decir. Muchísimas gracias, José Luis, por tu aportación. No sé si alguien quiere al hilo de esto comentar algo. Os planteo el siguiente y más... Sí, disculpa, María. Habían pedido la palabra. Sí, perdona, ¿quién fue? Equipo directivo, es que no recuerdo el nombre. Tony, perdona, Tony. Es que se me ha caído la red, he tenido que cambiarme de sitio, me he perdido alguna de lo que habéis comentado. No sé si se ha hablado un poco de lo que es la falta de formación de los padres, sobre todo de algunos padres, de la falta de formación en competencia digital, que eso es una cosa que nosotros echamos en falta y que hemos reclamado a la consejería a ver cómo se puede establecer algún tipo de mecanismo, porque aunque se está trabajando las competencias digitales con los alumnos, es cierto que
en muchos casos lo único que se hace es transformar una pizarra clásica por una pizarra digital, pero eso no es competencia digital como tal. Entonces, nosotros en ese sentido sí que hemos encontrado muchas carencias y tanto de... Tony, se te fue. Le damos unos segundos a ver si la red vuelve. Bueno, si retoma la conexión, le volvemos a dar la palabra. Me parece la formación a las familias, que es necesario. Sí, David Montejano. Añadir una cosa. Tú empezabas la pregunta hablando de la carta de la chica universitaria, sí, que se publicó en ABC. Yo ahí sí me gustaría remarcar, creo que a medida, bueno, y espero que cambie, que se avanza en el sistema educativo en niveles superiores, esa parte de acompañamiento se pierde. Es decir, parece que cuanto más mayores son, menos necesitan estar acompañados. Y en la universidad, yo por ejemplo que tengo mucha relación con la Universidad Complutense, en la de Magisterio, es verdad que se habla mucho, pero falta todavía ese acompañamiento al estudiante. Al final, pues ellos lo que sienten muchas veces es que van a la clase, reciben y se van a otra. Y falta, es verdad que hay profesores que lo hacen, porque yo conozco un montón que lo hacen, pero yo creo que es necesario crear a nivel universitario un acompañamiento, porque en estos casos han podido tener clases, yo conozco universitarios y estudiantes de magisterio que han estado recibiendo clases, pero nada más allá de lo formativo, de lo académico, es decir, no había nada más a nivel de acompañamiento y eso para mí es clave, igual que han dicho los compañeros en todas las etapas anteriores, es algo que ha sido visto que es necesario en todos los lugares, yo además siempre lo acompaño en la tecnología, lo llevo a la par, creo que en la universidad también, y se deja un poco, a no ser que sean universidades privadas, que tengan equipos para trabajar con los alumnos. Muchísimas gracias. Tony, ¿nos escuchas ahora? No. Tony, bueno, el vídeo de Tony se nos ha perdido. No sé si alguien más quiere... Tony, ¿nos escuchas? Sí, yo os escucho. Ahora va y viene. Esto va y viene. Vale. Bueno, esto es una cosa de que efectivamente hay brecha digital y que depende de dónde estemos, pues la tecnología falla. La tecnología debemos estar para que falle, si no, no sería tecnología. No sé si quieres terminar un poco el discurso que estabas dando a propósito de esa falta de conocimientos técnicos, a lo mejor una capacitación educativa de las familias, obviamente, pues como la que estamos utilizando, o de cualquier otro fabricante o X cosas. Sí, nosotros en una reunión que tuvimos varios directores, lo que estamos intentando solicitar es que exista algún tipo de formación para padres para que puedan saber realizar las gestiones también telemáticas, porque para becas de comedor, becas de libros, requieren siempre la presencia de alguien que les ayude. Y para eso del correo electrónico, por ejemplo, pues tampoco está muy al día. Por eso necesitamos formación para ese tipo de familias que a pesar de incluso algunos tener económicamente, pues tener buenos recursos, pero que no saben lo que es el uso de las tecnologías como herramienta de comunicación o de enseñanza. Sí que saben utilizar pues otro tipo de apps, pero ese tipo de herramientas no son muy duchos en ello. Entonces, esa falta de formación sí que la tenemos. Sí, Tony, efectivamente. Yo, si me vais a permitir, una pregunta a lo que tú estabas diciendo. Se está diciendo que los niños son nativos digitales. Yo la verdad es que la afirmación esa la pongo siempre muy en entredicho, porque, no sé, o sea, creo que los niños sí, o sea, juegan, toquetean con una tablet, con un tal, pero de ahí a saber manejar determinadas aplicaciones que tampoco son especialmente complejas, pues tienen, bajo mi punto de vista, y esto va a todos los niños, es decir, sean niños de clase con pocos recursos económicos o niños con grandes recursos económicos. Es decir, el de pocos recursos económicos tiene un smartphone de 50 euros y el de no tiene el iPhone último modelo. Pero a la postre, yo creo que esas competencias digitales, creo bajo mi punto de vista, que no son tales. Es decir, porque simplemente ha nacido en esta época, el era de Internet, ya pensamos que se manejan perfectamente con todas las herramientas. Y yo creo que eso no es así. No sé vosotros, sobre todo los que sois coordinador TIC, David, etcétera, ¿cómo lo veis? ¿Sí? David Novillo, era una pregunta para ti. No sé si te estás... No, estaba haciendo. Pues creo que quizá estábamos un poco engañados con la competencia digital, o quizá no la hemos dividido
en algunos ámbitos que deberíamos tener en cuenta. Porque sí es cierto que el uso del móvil, tanto los padres como incluso los niños, puede ser uno, pero en otras aplicaciones de un uso más académico hemos ido descubriendo que quizá en algunos factores no tienen un nivel de conciencia digital tan alto. Y pongo el ejemplo de dar una vuelta a una foto a la hora de enviar un documento. Algunos alumnos podían enviarlo desde cualquier aplicación, pero luego si lo tenían que enviar en nuestro campus, les costaba. Quizá deberíamos revisar un poco los objetivos de la competencia digital. El que para una comunicación informal o de redes sociales pueden hacer un uso muy alto de la tecnología, pero para otro uso quizá no. Y esto nos ocurre igual con los padres. Padres que en muchas ocasiones te encuentras con que tienen, incluso ves que el dispositivo, la firma del dispositivo en el correo o es un dispositivo moderno y que se supone que tendrían que saber hacer cualquier cosa, no lo hacen, pero quizá porque estábamos un poco equivocados, porque pensábamos que el hecho de tener el dispositivo implica en algunos momentos hacer un buen uso de él, y sobre todo porque pensamos que por el hecho de haber nacido usándolo se sabe utilizar para todo, y creo que no es cierto. Y esto nos ha dado un poco, nos ha hecho ver un poco la luz sobre que hay ciertas cosas que nos habíamos dejado en el tintero, y quizá tenemos que hacer un poco de reflexión sobre si lo que estábamos enseñando en compatibilidad digital, por mucha compatibilidad digital que estuviésemos dando, y nosotros dábamos un montón, y hemos descubierto muchísimas acciones que dábamos por hechas y que a la hora de la verdad no han sido así. A mí hace 2 años, más o menos, me decía un colega vuestro, los niños no sabían enviar un correo con copia oculta. Es decir, que eso es algo que el sistema de correo te viene para aquí con copia oculta, y sin embargo no sabían ni siquiera que existía esa funcionalidad, que es algo creo que interesante para según qué cosas. Muchísimas gracias por os quiero, no sé si quería alguien más comentar algo a propósito de este aspecto. Sí, Daniel Ruiz. Hola, ¿sí me escucháis? Sí, perfectamente. Vale, sí, y una cosita, yo opinaba igual que David. Sí que es cierto que ya saca correos, que es algo que anecdótico, que los chavales no saben poner, muchas veces en el asunto ponen el cuerpo del mensaje. O sea, te encuentras con situaciones un poco singulares a la hora de comunicarte con los chavales. Nosotros, por ejemplo, hace un par de años, cuando empezamos con el proyecto más intenso, ya 3 años, sí que barajamos una serie de competencias básicas para que un alumno tuviera, pues desde cómo mandar un correo, cómo adjuntar archivos, es decir, elementos que a lo mejor están fuera de temarios, de asignaturas como TIC o de cualquier otra asignatura, pero que son fundamentales para que los alumnos puedan ponerse en contacto entre ellos y con nosotros. Y a colación un poquito lo que decís de los padres, es verdad que los padres no tienen, o sea, no es que no tengan, sino que muchos de ellos no se ponen delante del ordenador con sus hijos para configurarle las herramientas que tienen que utilizar para ponerse en contacto con los centros. Entonces, los padres sí que necesitan ahí un poco o bastante ayuda para poder ser, bueno, pues para poder ser ayudantes de sus hijos en el día a día y que puedan echarles una mano a la hora de gestionar las herramientas digitales. También es cierto que si les damos buen soporte por parte de los colegios, es decir, yo creo que los colegios también tenemos que dar un buen soporte a las familias para poder ayudarles. Yo en esta situación he estado conectándome con familias y con alumnos para configurarle los ordenadores porque evidentemente un ordenador de casa no está igual que los ordenadores que trabajamos con los que trabajamos en el colegio. Hay algunos chavales que se han traído ordenadores del trabajo de los padres o ordenadores que tenían antiguos que funcionaban, bueno, pues de maneras que no eran igual de óptimas que los ordenadores. Efectivamente, sí. David, atendiendo a esta definición que decías tú de nativo digital, que puso por primera vez que dio a conocer Max Prensky en 2001, creo que sí que son nativos digitales, en el sentido de haber nacido en la era digital, que es por donde se define propiamente, igual que cuando hablaba de los inmigrantes digitales, que somos la gente que no nacimos en la era digital, pero sí que hay que tener claro una cosa, que es a lo que también hay que diferenciar del término. Un niño que nace ahora coge un móvil y lo maneja perfectamente. Vemos niños con 2 años que pasan pantallas, se mueven para arriba y para abajo, y pues, bueno, los adolescentes o mis alumnos que tengo de primaria, de primero a sexto, usan TikTok como el mejor del mundo, vamos, mejor que nadie. Es decir, hay ciertas cosas que usan de maravilla. Hay una cosa clave, que es que están motivados, tienen un interés por utilizarlo. 2, nosotros hemos centrado los docentes
En esa era digital, que no hemos nacido en ella, aunque se habla de era digital desde 1978, pues algunos a lo mejor ya estábamos ahí, es verdad que nos hemos centrado en usarlo como recursos para enseñar. Pero yo siempre me planteo, no saben enviar un correo. Yo muchas veces les pedía a mis alumnos de técnicas de secundaria que me enviasen una foto de la zona de estudio de su casa. Dicen, ¿cómo la hacemos? Digo, con el móvil. ¿Y cómo la sacamos del móvil para hacerte la llegar a ti? Lo más básico no lo saben. Lo que pasa es que nosotros hemos creído que esos nativos digitales son competentes a un nivel superior, que no están ahí. Entonces, lo que tenemos que bajar es a las bases y lo más sencillo que nosotros usamos de forma más o menos natural ahora mismo, enseñárselo a ellos, desde como decía un compañero, dar la vuelta a una foto, enviar un correo, ponerlo en copia oculta, pero eso no se enseña en ningún sitio, se está dejando de lado, yo siempre lo digo, y es lo más básico. Las herramientas, las apps, las van a utilizar, pero lo que es lo cotidiano, no lo estamos teniendo en cuenta. Sí, David Novillo. Yo, al hilo de lo que dice David y lo que ha dicho Daniel, creo que incluso parte de esta situación tiene culpa la propia tecnología. Lo explico porque hemos creado toda la tecnología de hoy, es plug and play, los alumnos y nosotros mismos conectamos la tele y se pone sola y sintoniza los canales prácticamente. Antes no ocurría así, ocurría igual con el ordenador y, por tanto, cuando hay un problema no lo sabemos resolver. Si tú eres un inmigrante digital que has tenido que aprender y has tenido que cacharrear y has tenido la dificultad y, de hecho, has tenido que ver el proceso, puedes saber dónde puede haber un problema. Muchos de nuestros alumnos no saben muchas veces cómo funciona el proceso en sí, porque no lo conocen y si hay un problema no lo saben solucionar. Es decir, ellos saben enviar una foto con una aplicación, pero no saben el protocolo o porque la propia aplicación lo manda porque sí. Y les ha ocurrido con todo. Me imagino que la mayoría de nosotros los que estamos aquí, si en algún momento le ha fallado la webcam al alumno porque siempre ha funcionado, no sabían ni siquiera, al principio no sabían dónde estaba y eso es quizá una competencia más de aprender a pensar o incluso de una competencia digital, pero de saber dónde puede haber un problema y de saber dónde, en el proceso, dónde puede haber fallado. Y quizá la propia tecnología ha conllevado a que nuestros alumnos se han acomodado y nuestras familias incluso también. Por eso decía lo de que con un dispositivo muy moderno que lo hace todo, el día que no funciona, tenemos un problema. Y a lo mejor ese problema se resuelve de una manera muy sencilla. Y aquellos que a nosotros nos ha ocurrido tienen dispositivos más antiguos o que han tenido que apañar, saben perfectamente cómo funciona, hacen un apaño, lo arreglan, lo miran aquí, lo ponen y si hay un problema lo resuelven, pero porque han ido ejercitando esa competencia también. Por eso digo, quizá un poco más. Le doy la palabra, por favor, a Ana, que quería intervenir. Sí. Gracias. Sí, mira, simplemente dos apuntes un poco al hilo de lo que vais contando. Me parece fantástica y he anotado la frase de, creo que es David Novillo, que te veo aquí en la cámara. Es de cara a las familias especialmente y a los alumnos, ese de te estoy evaluando por cambiarlo por te estoy acompañando. Al hilo un poco de esos chicos que ante ese aluvión tan enorme de contenidos a los que tuvieron que hacer frente, se bloquearon. Muchísimos de ellos y así me lo han transmitido las familias. Y también lanzaros un poco simplemente el apunte de trabajar para los chicos que tienen el famoso TDAH o los problemas atencionales. Creo que eso no debemos olvidarlo porque no es lo mismo una enseñanza presencial que una enseñanza telemática de cara a esos chicos que tienen esa dificultad para atender, porque se desconectan de la pantalla en muchísimas ocasiones. Y simplemente otro apunte para terminar y no robar más tiempo, lo que comentáis de cursos a los padres me parece interesantísimo, creo que es fundamental, siempre desde una perspectiva de acompañamiento también y no de obligación, porque ya os digo, las familias muchas han acabado muy saturadas, pero claro, es lógico porque es la primera vez que hemos vivido esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Quisiera poneros ante una situación, ¿vale? El siguiente escenario muy previsible para el curso próximo es que infantil y primaria va a ser presencial, al menos en Madrid. Eso va a ser online y bachillerato un día a la semana a distancia, ¿de acuerdo? Entonces, con este escenario donde se mezclarán clases presenciales y clases online, ¿habéis pensado en los colegios cómo reorganizar los espacios? Es decir, si os sirve como adelanto, la semana pasada hablaba con un director de un colegio privado concertado y me señalaba que había habilitado la clásica sala de profesores
en una clase con sistemas de teleconferencia a modo plató de televisión con sus mamparas para que los profesores pudieran tener su espacio para dar la clase. No sé si alguien quiere comentar, quizás Curro, como gerente de una empresa inmobiliaria escolar, quizás a lo mejor se haya notado este cambio de situaciones de los colegios. Bien. ¿Sí, Curro? Sí, perfectamente, Curro, buenos días. Buenos días. Bueno, sí es cierto que en los colegios existe una incertidumbre realmente y una preocupación por qué va a pasar, ¿no? Pero mucho más allá de eso, ya hay colegios que están pensando en que hay ciertas cosas que han venido para quedarse, ¿no? Y que están reorganizando sus espacios de una forma mucho más allá que algo temporal, ¿no? Uniendo zonas o creando zonas que hasta ahora mismo simplemente eran zonas de paso o zonas que se dedicaban a una sola función, como por ejemplo era el comedor, y se le están dando otro tipo de usos, ¿no? Pensando, ya te digo, equipos directivos que, o sea, hay muchos que están encerrados en intentar solucionar los meses de la vuelta y otros que han dado un paso adelante y lo que están intentando es hacer un cambio para decir, bueno, esto me tiene que hacer pensar que las cosas tienen que ser de otra forma, ¿no? Y tenemos que intentar que un espacio como por ejemplo este comedor o ese polideportivo, etcétera, tenga otra función más allá de que me sirva para 3 meses, ¿no? Y en eso, bueno, estamos en diferentes proyectos, la verdad que muchos de ellos muy creativos y que aportan mucho valor a los centros. Muchísimas gracias, Curro. Efectivamente, al final los colegios tienen una cantidad de espacio que muchas veces están vacíos o que no se usan a pleno rendimiento. Y claro, sobre todo con una situación en la cual, bueno, pues se habla de mejor clases al aire libre para, la medida de lo posible, frenar posibles brotes de la COVID-19, pues obviamente quizás a lo mejor parte de la solución sea pues volver otra vez a los jardines o a los espacios abiertos de dentro de los colegios. No sé si Daniel Ruiz estaba levantando la mano porque quería comentar algo. ¿Sí, Daniel? Bueno, a ver, ahí es verdad que hay centros que disponen de más espacios para poder jugar un poco con ellos, luego es verdad que hay otros centros que es más difícil articular esa esponjosidad de alumnos que nos plantean. El hecho de que nos plantean reducir la ratio tanto y mandar a los alumnos a espacios más abiertos, pues no siempre es viable. O sea, el hecho de no sé cómo articularlo en un pabellón deportivo o en un salón de actos. Entonces, la verdad es que estamos un poco con la incertidumbre de ver qué escenario nos plantean en septiembre y ante eso, pues, ver cómo evoluciona el planteamiento de distribución de espacios en un colegio. La verdad es que yo creo que ahora mismo estamos en una situación de distintos escenarios a poder plantear, pero yo creo que son todo dudas de aquí a septiembre. Muchas gracias. Tony, por favor, luego Enrique Escandón. Buenos días, que se ha conectado un poquito tarde. Tony y luego Enrique, por favor. Bueno, nosotros estamos intentando utilizar aulas que se utilizaban para otras tareas, utilizarlas para meter ahí clases. Hay que tener en cuenta que yo creo que la mayoría de los centros públicos albergan a muchos más alumnos de los que para los que fueron diseñados. Nuestro colegio, por ejemplo, es de 2 líneas y está a 2 líneas y luego a 3 en muchos de los cursos. Y creo que como yo, como mi centro, pues muchísimos centros en España, ¿no? Y además que los centros que se han hecho en España son feos, pequeños, sin espacios. Y tú vas, por ejemplo, a colegios nuevos, modernos en Alemania o a Suecia y ves una cantidad de espacios que se ocupan parcialmente durante ciertos tiempos porque son necesarias esos lugares también para el aprendizaje. Nosotros habíamos instalado en un aula Plumier donde los alumnos van a utilizar pues, las herramientas digitales. También teníamos un aula motivacional, un aula artística donde los alumnos podían hacer pues, sus creaciones plásticas, música. Y todo eso tiene que irse fuera y yo creo que es una pérdida. Es cierto que tenemos que hacerlo por obligación porque no hay otra opción, pero yo creo que perder la biblioteca, perder un aula
creativa, perder un aula Plumier, yo creo que es una pérdida más que otra cosa. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. La verdad es que yo me quedo con dos palabras que has dicho de que los colegios son feos y pequeños. Feos y pequeños, sucios y malolientes, con todo el perdón del mundo. Excepto los nuevos que se hacen, son muy feos porque fueron hechos para albergar niños, no fueron hechos para estudiar. Porque yo entro en un colegio de esos y no me gusta estudiar. Yo en mi colegio no me gusta estudiar, no me gustaría estudiar en mi colegio por el aspecto físico. Lo estamos modificando, remodelando, dándole ciertos colores, poniendo cosas bonitas, vinilos, haciendo salas que sean atractivas para el alumnado para estudiar. Pero en realidad son compartimentos estancos feos donde no cabe nada, donde son muy poco atractivos. Yo, por ejemplo, estuve hace 2 años en Alemania y, claro, era un instituto nuevo porque el antiguo, que tenía menos que mi colegio, el ayuntamiento consideró que ya estaba obsoleto y hicieron un instituto y tiene 3 aulas enormes de cocina para aprender a cocinar, regulables en altura. Es espectacular. Tienen un pabellón que es más grande que el municipal de San Javier. O sea, es espectacular porque ellos consideran que la educación tiene que albergar todos esos aspectos. Tiene que haber lugares donde puedan experimentar, hacer experimentos científicos, tiene que haber lugares para que aprendan a cocinar, tiene que haber una zona de ocio, tiene que haber una zona de taquillas, tiene que haber tenían 3 aulas de música, 3 aulas de música completas. Aquí seguimos con la flauta hasta el final de los tiempos y allí tenían sus baterías, sus guitarras, absolutamente todo. Entonces, claro, competir con eso es prácticamente imposible. Entonces, claro, no hay espacios porque los colegios están hechos para que los niños estén recogidos, no para que los niños aprendan. Y eso es un concepto que tenemos que cambiar absolutamente. Oye, Toni, una pregunta. No es una pregunta a Toni, es una pregunta absolutamente a todos. Oye, si resulta que al colegio van los niños con la flauta, ¿cómo vamos a meter la tecnología? Pregunto. Yo soy la flauta, soy un amante de la tecnología, pero también quiero decir que soy un amante de la naturaleza y del contacto con la vida. Yo creo que la tecnología es fundamental porque tiene cosas absolutamente maravillosas, pero tecnologizar la educación me parece un error. Yo creo que se tiene que compensar de una manera equilibrada. La tecnología es fantástica porque nos une con otros mundos, la tecnología es fantástica porque nos permite hacer cosas maravillosas, no solo como consumidores, que es lo que hacen los niños, solo consumen tecnología, no crean. En nuestro colegio intentamos que creen cosas con la tecnología, pero creo que hay que tener un regreso a la naturaleza. Y te pongo un ejemplo. Nosotros damos, en ciencias naturales, damos los tipos de árboles en un aula con los niños sentados frente o a una pantalla o frente a un libro. Y en mi colegio hay 25 especies distintas de árboles. Es decir, está bien la tecnología, está bien los libros, pero hay que acercarse un poco más a la naturaleza, hay que coger recursos de la naturaleza, hay que volver a leer en el patio, tranquilamente, debajo de un árbol, en un banco. Hay que volver a ese tipo de educación un poco más pausada y no tan estresante como la que tenemos en la actualidad. Hay que tener lo que decías tú, ese regreso a los espacios donde ahí también se puede aprender, como postulaba también Giner de los Ríos, ¿no? Ese aprendizaje global, ese aprendizaje natural, en el que cabe también la tecnología, por supuesto, pero que hay que regresar un poco a ese aprendizaje un poco más pausado que nos permiten los espacios abiertos. Sí, efectivamente. Toni, hace aproximadamente 2 años, con Enrique Escandón, que ha levantado la mano, ahora cuando termine, por favor, que intervenga, entrevisté a Enrique Escandón, hizo una entrevista dual, no sé si te acuerdas, Enrique, y con una directora de un colegio de un CRA. Un CRA es un colegio agrupado, es decir, un colegio donde hay, concretamente, que era en la zona de Pontevedra, me parece que eran 10 niños, 10, 11 niños, entre los 3 y los 9, 10 años, ¿te acuerdas, Enrique? Entonces, decía a la directora, dice, joder, esto es una maravilla. ¿Por qué? Porque entre ellos se ayudan. Eso por un lado. Por otro lado, enseñar el parto de una vaca no era poner una diapositiva, era salir del colegio, irte a la vuelta a la esquina y te avisaba el dueño que tenía el terreno y decía, venga, vente para acá que va a parir en media hora, ¿no? Entonces, ese contacto quizás a lo mejor se está perdiendo. Bien es cierto que la tecnología sí puede ayudar en gran medida tal, pero a lo mejor la tecnología, podría ser algo excepcional si a través de lo mismo que estamos haciendo ahora, yo fuera el ganadero y dijera a todos vosotros, oye, mira, yo voy a conectar mi sistema para que veáis online cómo es el parto de una vaca o yo que sé, cualquier cosa, ¿vale?
cosas que, eso es lo de siempre, los niños se piensan que la leche sale de Carrefour. Permíteme así la charla esta tan coloquial, ¿no? Pero es la realidad. Entonces, a lo mejor la tecnología sí, quizá, como dices tú, está fenomenal, pero podría ayudar a poner las cosas en su sitio de los niños y no pensar, hacerse falsas ideas. Enrique, perdona. Nada, perfecto. Lo primero, pediros disculpas por el retraso al incorporarme. Dos o tres cosillas. Lo primero, creo que hay una diferencia muy grande entre esta generación que llamamos nativos digitales y nosotros. Yo la experiencia que tengo con los alumnos es que son consumidores de ocio digital. De nativos poco. Es decir, ellos consumen ocio. Y de hecho solo tienes que ver que todas las apps que ellos consumen como ocio, como divertimento, las dominan perfectamente. Pero cuando les pides que utilicen una base de datos o que utilicen una hoja de cálculo de Google y que utilicen las fórmulas matemáticas para repasar en ese momento las ecuaciones o repasar cualquier planteamiento matemático, poco menos que gripan. O sea, de repente dicen esto no sé cómo va, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Y os hablo de alumnos que potencialmente están trabajando fenomenal a nivel de competencia digital. Otra cosa es lo que les hemos estado pidiendo. Tuvimos la desgracia, ¿no?, de desembarcar en el mundo digital solo por trabajo. En el cole nos mandaban trabajos, había que entregarlos a ordenador, teníamos, aquel WordPerfect que empezábamos todos a trabajar y, bueno, pues nos tuvimos que buscar un poco las habichuelas. Ellos hoy en día se lo tienen mucho más sencillo, pero sí que es cierto que nosotros el ocio nos vino a posteriori. Estoy muy de acuerdo con lo que decíais antes. Antes teníamos que aprender a arreglar en MS2 cualquier cosa porque el disco de arranque no me funcionaba o porque tenía la caché saturada y, ostras, ¿esto cómo era? Espérate, a ver cómo hago esto, cómo... Y ellos, sin embargo, seguro que existe una app en cualquier buscador de tal que me la voy a descargar y me va a arreglar el problema, con lo cual no tengo que pensar. Creo que ahí es una de las dos vertientes grandes. Con respecto a aquella entrevista, es verdad, Santiago, son dos mundos aparte, ¿no? El trabajo que se puede hacer en una escuela más pequeña, más abierta, o, bueno, en colegios que somos muy grandes, pero que tenemos mucho espacio, ¿no? Decíais antes cómo nosotros en los 3 colegios, en uno de ellos directamente nos hemos liado a tirar tabiques y con una máxima, y es todos los alumnos, sea la situación, salvo que nos confinen en casa, claro, pero todos los alumnos de los colegios tienen que asistir todos los días en horario lectivo. Obviamente, a lo mejor no van a estar en su aula, van a estar en otros espacios, pero tienen que estar en el colegio. Es decir, algo que hemos visto es que la educación online que hemos tenido nos ha quitado mucha parte de sociabilidad, mucha parte de contacto humano. Ahora mismo solo os planteo, no sé, en vuestros centros si os habéis planteado, bueno, pues esa pequeña vuelta al cole que tengan los peques de 3, 4 años después de 6 meses sin colegio y que tengan a su profesora con mascarilla, con pantalla y además diciendo es que no le puedo tocar. Y queremos que hagan un periodo de adaptación. Pues mira, aquí igual es complejo, igual, ¿no? Y además cuando tenemos la sombra de la duda de si dentro de, bueno, superamos el periodo de adaptación a mitad de octubre, pero el 20 de octubre igual nos confinan otra vez, con lo cual volvemos a... esto es difícil, ¿no? Que estamos persiguiendo y para eso nos implica reconfigurar totalmente los centros, utilizar esos pabellones, esas bibliotecas, esos laboratorios, todos esos espacios, incluso traernos para los campos de fútbol una carpa climatizada que los cubra enteros. O sea, se nos ha ido un poco, pero vamos a intentar que todos nuestros alumnos estén en el horario lectivo, porque al final es la única forma que tenemos de trabajar y de hacer un seguimiento no solo de un plano académico, que entiendo que ese es más o menos sencillo, sino de un plano emocional que cuesta bastante a distancia, ¿no? Todo lo que es el contacto humano, la educación online lo pierdes mucho. Y aunque estés llamando, estés haciendo videoconferencia, bueno, pues el lenguaje no verbal al final dice mucho más que el que podemos ver en pantalla, ¿no? Y luego ahí, pues, por lo demás, yo creo que nos tendremos que encomendar a, no sé, a cualquier energía que cada uno crea, porque cuando volvamos en septiembre nos encontraremos con una realidad muy diferente a la que tenemos hoy, con lo cual siento vaticinar que seguramente de los planteamientos que estamos haciendo hoy, el 1 de septiembre, no valgan para nada y nos tengamos que poner las pilas como locos a reorganizar horarios, espacios, bueno, y ver cómo lo hacemos, ¿no? Porque además seguro que conociendo nuestros queridos políticos nos sacan una normativa súper chula en agosto donde nos cambien todos los planes, ¿no? Entonces,
Estamos todos trabajando en hipótesis que, por desgracia, pues nos van a hacer irnos de vacaciones con una espada de Damocles aquí arriba, que a partir del 15 de agosto vamos a estar mirando cada uno el BOCAM, el BOE o lo que nos toque, porque vamos a decir, virgencita, virgencita, que me quede como estoy y que pueda empezar el curso lo más normal posible, pero lo más normal posible. Yo creo que esa parte, bueno, a todos nos tiene bastante angustiados, ¿no? Si, como decíais antes, educación online, educación de un día en casa. Hombre, un día en casa, un chaval de 18 años te lo puedes permitir. Un chaval de 13 años de secundaria hacer educación online, el padre, la madre trabaja, ¿cómo lo haces? Es decir, y además dejas a un adolescente puro y duro en casa solo todo el día y confías en que va a estar estudiando y no va a estar jugando a la Play. Bueno, solo tengo que haceros el apunte de los que trabajáis con adolescentes, nos pueden escribir un libro de cómo copiar en el confinamiento. O sea, es la mayor tesis. Yo, mi hija, con 13 años, me decía, papá, yo los exámenes los hago, como me decías antes, Santiago, ¿no? Estás a contraluz. Digo, ¿y por qué? Dice, porque no me ven los ojos. Dice, entonces yo puedo hacer un examen y tengo el ordenador abierto y al lado tengo otro con Google abierto y tengo el móvil, pero a mí no me ven nunca los ojos porque la luz, la cámara no la enfoca. Entonces, vamos, puedo hacer virguerías y, claro, han salido unas notas espectaculares, claro. Así quería los deportivos nuevos por las buenas notas que había sacado. Entonces, son cosas que realmente el contacto virtual nos hace perder porque la picardía que ellos tienen, además, es muy grande, ¿no? Y precisamente en eso sí son nativos digitales, ¿no? En esa parte nos dan mil vueltas en cómo... Para la picaresca en español desde hace siglos ha sido un fantástico valedor. Muchísimas gracias, Enrique, por tu aportación. Sí, Miguel Asensio, cuando quieras, por favor. O sea, creo, a raíz un poco también de lo que decía Tony, lo que ha dicho Enrique, o sea, creo que hay varios aspectos que en este confinamiento como que nos han llamado la atención y han quedado muy patentes, ¿no? Uno, que los alumnos responden. Es decir, teníamos, y creo que esa es una mentalidad un poco también muy española nuestra, es decir, teníamos ese miedo de si está en casa no trabaja o si está en casa a lo mejor no va a responder tan bien, y algunos incluso, como decíais, le bombardeábamos excesivamente al principio y nos han respondido perfectamente incluso a ese bombardeo donde nosotros nos hemos equivocado. Es decir, incluso cuando nosotros no hemos pasado, ellos han respondido mejor de lo que a lo mejor nosotros hemos sabido gestionar. Por lo tanto, creo que pase lo que pase, o sea, nos adaptaremos. O sea, porque al final hemos respondido. O sea, hemos dado una respuesta, lo hemos hecho peor al principio, peor. No vamos a equivocar, evidentemente, porque todo es nuevo, pero creo que hay que estar un poco también orgulloso de la parte educativa que nos toca, de decir, oye, hemos sabido dar una respuesta, hemos sabido ir adaptando, mejorando lo que podíamos, y creo, también un poco a raíz de lo que decía Tony, que otro punto importante que han sido las artes, la música, la parte de retos que les hemos planteado, que han respondido incluso familias enteras que se metían en un reto que les planteaban en clase, te mandaban el vídeo riendo, haciendo cosas. Creo que todo eso ha sido clave a la hora de dar una respuesta a la parte online, y creo, y al menos nosotros estamos dándole muchas vueltas para ver cómo podemos incluso potenciar más esa parte una vez que estemos en el colegio, y menos ese quietismo académico un poco que nos quería llevar. Nos ha llevado muchos años porque con eso, con metodologías activas, con cosas que ya nos hacían ver, pero creo que ahora esta respuesta positiva de muchas familias, de muchos alumnos que se reían, que hacían un vídeo musical, que hacían muchísimas actividades que los profesores, la verdad es que de creatividad podemos decir que chapó, porque han sabido darlo todo, pero creo que sería una pena, Tony, por otro lado, o sea, perder eso ahora, es decir, justo ahora que es cuando más necesitamos volver a esa parte social, volver a recuperar todas esas cosas que salgan, que planten un árbol, que... Pues bueno, yo creo que ahí podemos darle entre todos vueltas para ver cómo podemos ahora, cumpliendo evidentemente esas normas que nos van a poner, o sea, que va a ser más difícil aún, pero sin perder. O sea, porque creo que al final esa parte, con lo que decías, Enrique, emocional, con lo que hemos comentado antes, con lo que decía Tony, va a ser clave en lo que creo que va a ser un poco el modelo educativo que vamos a ir un poco diseñando de aquí al futuro. Pues efectivamente, muchísimas gracias. Oye, quería haceros, estamos hablando de los exámenes y de la picaresca online digital, ¿no? Pero viene de la licencia y en el arte de la chuleta y copiar, los estudiantes tienen tecnología de la NASA, ¿no? A su disposición. Entonces, quería haceros una pregunta
alguien que quiera, cómo evaluar a distancia, ¿vale? Con seguridad, o al menos con la máxima certeza, pues que el alumno no está, como decía Enrique, copiando o recibiendo la información por otra vía. ¿Cómo creéis que sería el sistema más viable, más seguro, más sincero? Ahí te haría la pregunta de otro modo, Santiago. No es en sí cómo evaluar, sino cómo preparar esa evaluación. Quiere decir, yo algo que hemos visto es, si yo le pongo un aprendizaje meramente memorístico de contenido, es muy fácil copiar. Ahora, si tú le planteas pruebas que sean puramente competenciales, donde no sirva para nada la información que tú puedas encontrar, porque lo que tienes que saber es utilizarla, es muy difícil. Esa picaresca la vas a eliminar. Que implica, lógicamente, a veces cambiar esa forma de plantear unas pruebas donde por tradición o porque siempre se ha hecho así, hemos planteado de exámenes, ¿no? Pero, por ejemplo, te digo, en matemáticas, intentar encontrar problemas donde puedan tener varias soluciones en función del planteamiento que hagas del problema. Con lo cual, claro, ya eliminas el grupo de WhatsApp de clase que se estaban pasando las preguntas por WhatsApp los unos a los otros, porque ya no hay una única pregunta válida. Eliminas exámenes tipo test, porque al final veíamos que ellos en su grupo de WhatsApp de clase, todos los alumnos, la 1 es la 3, la 2 es la tal, y al final veías hasta los mismos errores y estaba todo clavado. Es decir, muchas veces lo más fácil para nosotros como docentes es ver qué queremos conseguir e ir hacia atrás. Es decir, yo quiero que dominen esto. Sé que pueden tener esa picaresca de esa manera, pues vamos a ver de qué forma podemos elaborar esa evaluación para que no tengan la posibilidad de, con la picaresca habitual que ellos tienen, pues intentar copiar. Muchísimas gracias. Nos están enviando preguntas a través de Internet, que está viendo este seminario. Una de ellas es, ahora os va a dar Maricruz algunas de las preguntas, y nos dicen, por ejemplo, que qué formación o actividad sería necesaria para animar a los jóvenes a no ser no solo consumidores, sino también productores de tecnología, al hilo de lo que habéis comentado antes. ¿Cómo incentivarlos? A ver, Daniel, luego Tony, por favor. Daniel Ruiz, por favor. Ahora parece que va. Ahora. Bueno, Perdona. a ver, no, la cuestión yo creo que es incluirlo en las asignaturas del día a día. Es decir, yo creo que el animarles a hacer, bueno, a trabajar con ellos a la hora de crear contenido en asignaturas muy dispares hace que la vean útil. Es decir, los chavales son capaces de hacerte un tutorial sobre matemáticas, sobre cualquier asignatura. Te digo matemáticas, como te digo, desde tecnología, evidentemente, que son las suyas, pero matemáticas, inglés, lengua, es decir, son asignaturas que pueden incluir en su día a día pues la creación de vídeos tutoriales, presentaciones algo más dinámicas de lo que se hacían tradicionalmente con PowerPoint. Es decir, y en esa dinámica los chavales son capaces de encontrar y de demostrarte que hay aplicaciones que ellos usan para jugar o para divertirse que las pueden utilizar en clase. Los chavales, por ejemplo, conmigo han trabajado storytelling con aplicaciones que tienen y te hacen un cómic sobre una parte de lengua, o en la clase de geografía, por ejemplo, me han estado haciendo la predicción meteorológica, me la hacían todos los días y la subíamos a internet para que la tuvieran ellos. Entonces ellos hacían su vídeo, lo maquetaban, lo subían, y eso hace que les sirva. Yo creo que a nivel competencial les viene bien, son competencias digitales. Ya les he dicho que es mucho más dinámico elaborar un vídeo o hacer un Prezi o hacer otro tipo de aplicaciones que un PowerPoint de toda la vida, de aquí y en la universidad y en el mundo laboral. Entonces, creo que incluirlo en las asignaturas del día a día, que no sea solo utilizar herramientas digitales para asignaturas como tecnología u otras, sino que lo incluyas en otro tipo de herramientas. Y ahí, por ejemplo, hay un punto fuerte que es el profesor. El profesor de lengua, de matemáticas o de la asignatura que sea, es el que tiene que hacer que el alumno quiera utilizar esas nuevas tecnologías para dar sus explicaciones, para utilizarlo como una herramienta más. No se ciña solo a asignaturas de TIC o asignaturas más cerradas en las competencias, por decirlo de alguna manera. Vamos, es la opinión o al menos es lo que transmitimos nosotros en los colegios, para que lo hagan los profesores y lo hagan con los alumnos. Muchas gracias, Daniel. Tony, querías hacer un comentario. Sí, yo hace 20 años, por ejemplo, una de las sesiones del área de lengua de mi tutoría de quinto estaba dedicada a hacer una revista en el ordenador, a través de aquel programa que sigue existiendo del Publisher, que era muy sencillo,
pero que los alumnos tenían que editar textos, editar imágenes, maquetaban toda la revista y nosotros tratábamos ciertos temas, decíamos qué temas, pues una de las revistas era dedicada a la Olimpiada, la otra al medio ambiente, y entonces se distribuían distintas secciones y los alumnos trabajaban en el ordenador, maquetaban todo, escribían sus textos, lo colocaban, es decir, es una creación a través de un medio digital, ¿no? Hasta que vino un inspector y me dijo que aquello no estaba en el currículum y no se podía seguir haciendo. Obviamente lo seguía haciendo, pero esa es una de las pruebas de que se puede crear con medios digitales. Por ejemplo, hace 2 años nosotros conseguimos una mención de honor por un proyecto que realizamos donde los alumnos crearon su propia empresa virtual, cada uno dedicado a un sector determinado. Entonces, hicieron su logo, hicieron su página web, alumnos de 12 años, hicieron su página web, colocaron sus productos, lo diseñaron en 3D y lo imprimimos en una impresora de 3D. Alumnos de 12 años, 11, 12 años. Hay que enfocar un poco el aprendizaje también por ahí, porque el aprendizaje no es tan estático como pensamos. El aprendizaje, como ha dicho Daniel, puede ser mucho más global. Las matemáticas, la lengua puede estar englobada en ese proyecto. Entonces, tú a través de ese proyecto estás enseñando muchas cosas, porque estás diseñando una empresa, pero te tienes que entregar un documento con tu nombre de la empresa, objetivos de tu empresa, logo de tu empresa, cuál es el mercado de tu empresa. Es decir, estamos trabajando lengua, estamos trabajando matemáticas, estamos trabajando artística, estamos trabajando infinidad de áreas y todas encauzadas a través de los medios tecnológicos. Con lo cual sí que se puede hacer de una manera mucho más dinámica en vez de estática, de ser tú, como decíamos antes Miguel Ángel, o decía David, ser simplemente consumidores o Enrique, ser consumidores de tecnología, no, creadores de tecnología. Y yo creo que hay que enfocarlo hacia esos proyectos, por lo menos en nuestros casos, y la verdad es que dan unos resultados increíbles que yo nunca pensé que alumnos de 11 años fueran capaces de diseñar unas páginas web tan perfectas como las que vi, y te sorprende muchísimo cuando les das opción cómo son capaces de utilizar las nuevas tecnologías para crear ellos o hacer vídeos explicativos. Es decir, es maravilloso si le das la oportunidad de que generen contenido a través de los medios tecnológicos y no solo que sean receptores de. Sí que es cierto, Tony, que eso con el aprendizaje basado en proyectos se agiliza mucho y se favorece mucho ese tipo de trabajo en distintas áreas. Sí, déjalo. El micrófono ahora. No, te oímos. Vale, gracias. Bueno, pues yo quería añadir aquí, por ejemplo, para que pasen de ser consumidores a ya, yo creo que hay una parte importante que es que debe haber proyectos, debemos tener proyectos que inviten a eso. Una parte importante para esos proyectos es que el docente sea competente, para empezar. Pues si el docente no es competente, no va a poder trasladar el conocimiento para que ellos aprendan a hacer algo y lo desarrollen. Ya lo he dicho varias veces, el eje también está en la motivación que despierte ese docente en su alumnado. Porque yo puedo plantearles 1000 cosas, pero tengo que saber dónde están ellos, cuál es su realidad y adaptarme a la misma. Yo en este curso planteé el proyecto Europa y lo planteé a través de redes sociales de forma colaborativa. Hay que aprovecharlo. Si tienen TikTok, yo soy el primero que soy tiktokero y el primero que está ahí, porque tenemos que estar en su realidad, no en la nuestra. Hay proyectos, además, muy ricos en nuestro país que podemos aprovechar en cualquier tipología de centro, como es el Audit Creativity, Create, proyectos de robótica, un montón de ideas que ya invitan a que el alumno cree. No solo porque, por ejemplo, el Audit Creativity te plantea el proyecto de Imagine a través de su metodología, de los 4 caminos, con Silicon Valley, tienes que estar conectado, tienes que crear una app, tienes un desarrollo importante, pero tiene que ser motivador. Si no les engancha, no nos vale de nada. Yo que, por ejemplo, doy con los mayores sociales, historia, imaginaos la historia de España, la historia del mundo contemporáneo, pues puede ser aburridísimo. Pero ¿dónde me lo llevo? A su realidad. Y si lo tengo que adaptar a un juego de la Xbox o a jugar mediante Minecraft, lo tengo que hacer. Pero tenemos que ser nosotros. Y el hecho de que pasen a usarlo ellos como herramienta, pues yo creo que es algo básico. Añadir, por último, una diferencia cuando hablamos siempre de los networks digitales. Este mando que yo tengo aquí, con él controlo 5 aparatos electrónicos. Yo se lo he dado a niños de 3 años y saben manejarlo sin yo tener que enseñarles nada. Se lo doy a mi madre que tiene 72 y dice que qué es eso. Esto es como la prueba que se pone de cuando les ponen una cabina telefónica de las antiguas que hay en las calles. Nosotros sabemos usarla y ellos dicen que va esta cabina, que bueno, no saben ni lo que están, dónde están.
Entonces, ahí sí son nativos digitales. Estos, sin decirles nada, saben. ¿Por qué? Por intuición y plasticidad cerebral relacionada con el comportamiento. Muchas gracias por vuestra presentación. Oye, una pregunta que os quería hacer. A todos a los que estáis directamente en contacto con los chavales. Porque depende del docente, obviamente hay docentes que están súper implicados en el proceso educativo, con los chavales, etcétera. Tú has dicho, si los chavales están en TikTok, yo tengo que estar en TikTok, ¿de acuerdo? Entonces, ya que depende del docente, ¿cómo se podría motivar, ¿vale? Podría motivar al propio docente a que se forme o a liderar un proyecto que incentive que sus alumnos sean productores de tecnología? No sé si alguien quiere arrancar. Sí, Ana. Bueno, es que la verdad es que va enlazado con lo que la pregunta que has hecho va enlazada con lo que ha dicho, lo que yo quería apoyar lo que ha comentado David Montejano. Desde luego lo que se necesita prioritariamente es motivación, por supuesto, y una autorreflexión por parte del docente y una autoformación. Quiero decir, por ejemplo, como comentaba Tony, no se puede decir, y eso yo lo he vivido en primera persona y además como madre, a un chico de cuarto de la ESO, que es mi hijo en este caso, decirle, realiza un plan de tu propia empresa y punto, y no hay más. O sea, creo que eso no va así. Creo que cuando tú te metes en la piel de un adolescente, tienes que compartir mucho con él y empatizar a tope para saber cuáles son sus iniciativas, qué es lo que le gusta, qué le puede motivar. Y los adolescentes son muy variados, pero decir a un crío, a un chico de 16 años, crea tu plan de empresa, pues te puede salir bien o te puede salir muy mal. Al hilo de eso enlaza un poco con la pregunta que hacías tú, Santiago. Yo creo que exige una autorreflexión, y ahora me pongo en la piel de docentes, especialmente de la ESO, por mi vivencia y como madre, de saber con los chicos con los que tratamos sus intereses, sus inquietudes, ya no solamente habilidades académicas, sino habilidades sociales y socioemocionales. Es decir, que nos encontramos ahí, cuál es su realidad, qué eslóganes pueden motivarlos, qué mensajes pueden motivarlos, y eso exige un trabajo. Yo partiría de ahí, de una autorreflexión como docente. Muchísimas gracias, Ana. Sí, Tony. ¿Tony? A ver, ¿se me oye? Sí, perfecto. Vale, yo como decía Ana, vamos a ver, no es decir montar una empresa y ya está, es decir, detrás hay un trabajo previo, efectivamente, además, la idea de comprar la impresora de 3D fueron los niños los que quisieron hacer cosas con impresoras 3D, les llamaba mucho la atención, entonces eso previo tiene que haberlo, obviamente, como decía Ana. Tienes que saber cómo respira cada uno de tus alumnos, qué necesidades tienen, qué intereses tienen, qué es lo que les gusta hacer para poder hacer este tipo de proyectos, porque si no, al final muchas veces los profesores diseñan unos proyectos que creen que son muy atractivos para el alumnado, pero están totalmente alejados de sus realidades y sus necesidades. Entonces, comparto totalmente. En este caso, un resumen de lo que habíamos hecho, pero que obviamente detrás hay todo un proceso de motivación, hay un proceso de conocimiento del alumno, que sin eso, cualquier proyecto que tú puedas crear está absolutamente perdido. Eso es así. Muchísimas gracias, Tony. Maricruz, creo que nos han escrito desde fuera unas preguntas a propósito de lo que estaban hablando los panelistas. A ver, sí, tengo varias preguntas. A ver, que nos están siguiendo a través de Internet, que la mesa redonda les parece muy interesante. No pertenece al sector educativo, pero tienen hijos en el colegio y han empleado herramientas gratuitas de videollamada, ¿vale? De videoconferencia. Pone, hoy todos sabemos que nada es gratuito y que cuando nos ofrecen este tipo de soluciones es porque estamos pagando con otra moneda. La cual, me intuyo, son nuestros propios datos, ¿vale? Y en este caso mis hijos son los 3 menores. ¿Podría forzar al colegio a que me enseñara qué sistemas de seguridad emplean para que todas las comunicaciones sean seguras? Y si existen otras soluciones alternativas que aporten un extra de seguridad. ¿Algún responsable que quiera mencionar? Sí, Daniel Ruiz. A ver, todo depende un poco del proyecto que quieras implantar en el colegio. Entonces, detrás a ver, todo tiene yo creo que las herramientas gratuitas no están en ningún lado. Yo creo que, me imagino que esas familias habrán estado hablando de
aplicaciones de uso masivo que se han hecho pues, para reuniones de grupos o reuniones de familia, que entiendo que se habrán extrapolado al uso en los colegios. Ahí hay una brecha de seguridad tremenda. Es decir, como decía ese padre con toda la razón, son menores. Y nosotros, por ejemplo, para todo el protocolo de seguridad de la herramienta que utilizamos con Microsoft, pues las familias han tenido que firmar autorización porque son menores, las imágenes que se toman de los vídeos son menores, hemos limitado la posibilidad de que se puedan grabar o no las conversaciones. Entonces, yo creo que es un proyecto educativo que tiene que implantar el proyecto digital y tecnológico de una manera general, no de una manera aislada. Yo hay una lucha que tengo en los colegios que es el llanero solitario. A mí no me gusta un profesor que use una herramienta porque a él le viene bien y porque solo la usa él. A mí me gusta trasladarlo al resto de profesores. Que alguien o que cuando se decide a nivel de equipo directivo, del que también formo parte, pues que tomemos la decisión de que si una herramienta vale, la traslademos y les enseñemos a los profesores, a los alumnos y ahora en esta situación a las familias a utilizarla. Habéis hablado de tutorías con padre a través de herramientas digitales. Nosotros las tutorías se han hecho a través de Teams con las familias. Se ha hecho en seguimientos más o menos periódicos, es decir, más o menos regularizados, en el que veíamos a las familias con tutoría, todo eso basado en un proyecto sólido de un colegio que lo ha hecho. Ahora, creo que es parte del equipo directivo. Antes habéis hablado de un equipo directivo de un colegio público que había hecho encuesta a través de Apple. Pues evidentemente hay proyectos de equipos directivos que son más dinámicos y hay colegios que son, bueno, que se meten menos en el mundo de las nuevas tecnologías. Herramientas hay y luego ya cada uno es que encaje con la que le ofrezcan y que trabaje con entidades que le den una visión global de un proyecto tecnológico. Me da igual que sea Microsoft, que sea Google, que sea otras herramientas que puedo desconocer, pero entiendo que tiene que ser algo global, porque si no al final es ir cubriendo parches o haciendo parches a un proyecto educativo. Y si a día de hoy, después de todo lo que nos está pasando y de todo lo que nos ha pasado, y sobre todo, que es mi mayor incertidumbre, que es lo que nos queda por venir en septiembre, no se están planteando aquellos colegios que han tenido una situación o un escenario menos tecnificado, por decirlo así, y a día de hoy nos están planteando esos equipos directivos que tienen que buscar herramientas que les sean útiles, pues me da igual que sea administración pública, me da igual que sea entidades privadas, pero creo que para dar un buen servicio y una buena educación, aparte de motivar al alumno, al profesor, o sea, de la base de un proyecto educativo tiene que salir el equipo directivo. Porque si el equipo directivo se lo tiene firme y ha trabajado con una entidad que le ha dado una buena solución, lo puede extrapolar a sus profesores, a sus padres y a toda la comunidad educativa. Muchas gracias, Daniel. Enrique Escandón. Yo yo os hablo de nuestra experiencia. Nosotros Google for Education y la verdad es que Google nos ha dado un entorno fabuloso. Llevamos tropecientos años trabajando con ellos, con lo cual todos nuestros alumnos tienen un correo controlado por el colegio donde no puede llegar nada que sea externo ni puede salir nada que sea externo. Y nosotros tenemos siempre controlados, con lo cual esa parte de cesión de datos que muchas veces tienes desaparece, ¿de acuerdo? Por otro lado, es cierto que Google ha hecho una inversión en tiempo, en esfuerzo y en ampliar todo para que funcionara el planteamiento y nosotros sí que podemos, decir que en ese sentido estamos contentos y la privacidad ahí, como decía esta madre o este padre. Fíjate, yo no iría tanto ahí, sino iría a las administraciones y a esos equipos directivos y plantearía, si nos hemos planteado los docentes, si la cesión de datos personales nos la han hecho a los docentes para trabajar desde casa. Porque no sé si habéis leído, pero pone autorizo al centro. No autorizo al docente con su dispositivo y con su teléfono a manejar estos datos personales. Eso no lo pone. Pone autorizo al centro, con lo cual es en una clase presencial y con un dispositivo del centro. A no ser que le diéramos un teléfono a cada profesor, pues igual el problema de filtración de datos lo hemos tenido de una forma generalizada mucho más de lo que nos pensamos. No el problema es que usen TikTok o como salía hoy, no, TikTok es un invento de China para tenernos controlados. Mira, vender datos, todas las grandes empresas se dedican a vender datos. Nuestro teléfono nos espía, nos escucha y nos pone publicidad para que si me quiero comprar el último modelo de zapatilla me salga la publi cuando entro en Amazon. O sea, olvidémonos y vivamos en un mundo real. Pero es cierto que nosotros como equipos directivos tenemos que tener muy claro dónde lo que nos implica la ley. Y la ley nos está implicando esto y es una de las cosas que, por ejemplo, hemos planteado, ¿no? Vamos a ver qué estamos poniendo, porque todos como colegios tenemos una responsabilidad
importante en el trabajo con menores, son datos muy sensibles y os invito a revisar vuestra política de protección de datos porque a lo mejor hay que actualizarlas. Y vamos, me jugaría ya el café a que hay que actualizar el 99,99% de la Comunidad de Madrid porque a quien autorizan es al centro. Y a no ser que todos vuestros profes, cuando llegan el primer día, les regaléis el portátil y les deis un número de teléfono y un teléfono de empresa, los profes han estado llamando desde sus dispositivos personales, utilizando su ordenador de casa o, en algún caso, incluso el ordenador de la empresa de su marido o de su mujer, porque en ese momento no tenía. Con lo cual, ya entonces, el lío de protección de datos de una empresa privada con un colegio, con los menores, imaginaros la tostada que ha podido ser, ¿no? Pero ese tema yo creo que, bueno, ha sido un momento pandemia que vamos a dejar pasar y que no nos vamos a meter, pero sí que os invito a que lo maduréis un poco porque tiene su miga. Muchísimas gracias, Enrique. Creo que quería hablar Miguel Asensio, luego David Montejano y creo que nos ha llegado otra pregunta desde fuera. Así que, por favor, Asensio y Montejano. Nada, yo decir, efectivamente, como Enrique, coincido. O sea, estamos todos revisando las políticas de aceptación, incluso las antiguas, es decir, las que habíamos firmado previamente para crear cuentas de correos de alumnos, etcétera, porque en todas hay que añadir a la cláusula, hay que cambiar cosas. Y lo que sí nos preocupaba en un momento determinado, a raíz de todo esto, no era solo la seguridad de nuestro entorno, que como tú dices, los que trabajamos con Google y lo hemos implementado y tal, estamos como tranquilos, sabemos que estamos cerrados, que estamos protegidos, tanto lo que se ha generado de consumo, etcétera, etcétera, por parte de los niños, ya sea con estos dispositivos, ya sea con dispositivos de casa. Nosotros hicimos formaciones de familias a raíz de todo este confinamiento para hablar de este tema de seguridad exclusivamente. Es decir, oye, hicimos varias formaciones, tanto en infantil como en secundaria, cada una a su nivel, para decir, oye, los que queráis venir a esta sesión y vamos a hablar un poco de seguridad. Y vamos a explicaros un poco qué es consumir Internet ahora mismo, en qué consiste y qué riesgos tiene, porque era muy fácil. Si ya era fácil antes, ahora en un confinamiento darle el móvil al niño de 9 años y decirle, bueno, ahí te quedas y haz lo que puedas. Pero a nosotros nos llegaban familias con problemas sociales que estaban teniendo en Internet, no del colegio, sino de cosas de fuera del colegio. Y nos decían, ¿qué hacemos? Porque al niño le están insultando en TikTok, porque a mi hijo le están dando en edades que yo les decía, bueno, es que yo legalmente, ¿qué te digo? Si legalmente tu niño no puede tener TikTok. Digo, a ver cómo nos metemos en estos ámbitos, ¿no? Digo, yo como colegio te puedo asesorar, te puedo decir opiniones, hemos investigado, tenemos nuestro experto en seguridad, pero creo que aquí hay una falta de conocimiento y de formación en todos estos temas de seguridad y tal, que debemos ir empezando a trabajar en serio. Tanto para los niños, que nosotros empezamos el curso siempre así, y todo niño que tiene un dispositivo en nuestro colegio, lo primero que hace es una formación en seguridad y en control y en uso de dispositivos. Por eso que decíais antes también, decir, no sabe enviar un correo tal, no, es que no empieza el curso hasta que no dominemos lo que queremos usar. Una vez que ya lo dominemos, vamos a seguir avanzando. Y a la vez decirte que lo usamos de esta manera y estos son los peligros que tiene. Y por lo tanto es bueno que los sepas y que los trabajes y que los entiendas, ¿no? Y a las familias también. Muchas gracias. Montejano, por favor, ya tenemos que ir apurando el tiempo. ¿Querías comentar algo? Sí, muy breve para responder a Álvaro de Madana, que hacía la pregunta. Además, añadía si podemos exigir a los centros pedir información sobre la seguridad. Pues yo creo que sí puede pedirla. Además, deberíamos tener en los centros por los delegados de protección de datos, que además dan de alta los ficheros y que él previamente ha tenido que firmar. Con lo cual, ya estamos trabajando la seguridad en los centros educativos. Otra cosa es que no se haga o no lo haya, o no haya esos procesos, pero sí tiene total derecho ya no a pedir que se cambie la aplicación, sino que le expliquen cómo funciona la seguridad, que él previamente ha tenido que firmar y dar el visto bueno, como decía antes Enrique. Pues muchísimas gracias por vuestra participación. Quiero reiterar mi agradecimiento en mi propio nombre de Solutel a Miguel Asensio, a Héctor Díaz, a José Luis Manero, Luis Fernando Martín, Ana Roa, Curro Ortega, David Montejano, Villo, Enrique Escandón, Laurentino Galán, Juana Jocejo, Tony García, Gemma Maqueda, Daniel Ruiz, por estar esta mañana de jueves debatiendo estos temas que creo que son muy interesantes.
quería, por favor, pasar la palabra a David de San Benito, de Cisco, quien, bueno, que vemos que comente algo. Sí, David. Santiago, gracias. ¿Me escucháis correctamente? Sí. Perfecto. Bueno, pues me uno a los agradecimientos de Santiago, primero a todos los docentes por este fantástico debate. Enhorabuena también a Tomás, Maricruz y Enrique por organizar, digamos, este marco y esta discusión, y también a Santiago por su excelente moderación. Bueno, yo desde Cisco me encargo de la parte de educación, antiguamente la parte de Cisco España, pero ahora tengo responsabilidades globales desde Cisco USA. Y bueno, pues trabajamos con muchísimos centros educativos y muchísimos docentes en el mundo. Y bueno, pues hemos tenido también que vivir esta transición, ¿no? Esta nueva normalidad, donde hemos quizás colaborado de forma muy activa, ¿no? con la comunidad de profesorado, ¿no? Con lo cual este debate pues me ha servido muchísimo para entender mejor los desafíos, ¿no? y los problemas, ¿no? que hemos encontrado durante esta fase, ¿no? Como padre, os digo que ya me quedo con la reflexión de Ana sobre la etapa infantil, ¿no? Yo tengo un niño de 4 o 5 años, ¿no? que ha sido complicado para nosotros esta transición de escuela online. Y me quedo también con 2 términos que han salido. Uno referido al colapso digital, que me gusta mucho este término para referir un poco a la escasez de terminales para poder conectarnos. En la mayor parte de los casos, padres y madres han tenido que utilizar sus ordenadores para trabajar de forma virtual. Por tanto, bueno, pues no había equipos. Y esto es un tema también que nos ha salido mucho en nuestras encuestas post-COVID a toda la comunidad de profesores con la que hemos colaborado, ¿no? Y también me quedo con una reflexión de David Novillo de hay que cuidar lo emocional. Así que daros las gracias por cuidar a nuestros alumnos, por cuidar a todos nosotros los padres, ¿no? Y yo creo que también eso es lo que hemos intentado un poco nosotros también desde Cisco, ¿no? Cuidar a todos los docentes con los que colaboran con nuestro programa de Cisco Academy y ayudarles un poco en esa transición digamos, a enseñar en un formato no tradicional, un formato más remoto, más virtual, ¿no? De hecho, las últimas encuestas que tenemos, el 80% de profesores a nivel global para continuar con esta formación. Más a apoyar profesores en las etapas de secundaria en adelante, es decir, FP, secundaria, FP, asegurar bachillerato, FP y universidad. Pero bueno, yo creo que estaremos ahí de la mano siempre de Solutel, que es nuestro partner de confianza y que seguro que, bueno, pues da respuesta a muchos de los desafíos que hoy aquí se han mencionado. Así que muchas gracias de verdad y ha sido un placer escucharos. Muchísimas gracias, David. De nuevo, muchísimas gracias a todos los panelistas por tomar vuestro tiempo en este evento. Os enviaremos desde Solutel un breve cuestionario y también unas conclusiones a propósito de todo lo que habéis comentado vosotros, que creo que han sido algunas aportaciones de sumo interés para los profesionales del sector educativo y también para usuarios de tecnología, para padres. De hecho, quise invitar a tres AMPAs, pero la verdad es que ninguna de las 3 me quiso participar. No sé si por algún motivo especial, porque me hubiera gustado para que ellos hubieran dado también su punto de vista, que creo que también hubiera sido muy interesante. Muchísimas gracias por participar en este TikTok sobre teleformación segura de Solutel y os esperamos para próximos eventos. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Gracias. Hasta luego, gracias a ti. Gracias a todos. Hasta luego.